Hola a todos, bienvenidos a la segunda clase de, de este taller de composición con música digital, en donde vamos a estar viendo lo que es la grabación, cómo podemos grabar desde el Ableton Live, y además ya voy a introducir un poco una metodología bien sencilla de composición, que en realidad es una metodología mía de cómo yo compongo, pero en realidad ustedes tienen que adaptarse a su forma de componer simplemente, más allá de lo que les muestre yo. Al final solamente es como una muestra y una idea para que ustedes se puedan guiar. Otra cosa importante que les tengo que decir es que para ahora que vamos a grabar, eh, desde mi punto de vista y teniendo en consideración que vamos a priorizar el tema de la composición, no es necesario tener grandes equipos. No es necesario tener una interfaz, por ejemplo, para poder grabar, sino que podemos hacerlo desde el mismo micrófono de nuestro computador. Al final, no todos los músicos tenemos todos los recursos como para poder equiparnos de la mejor forma, pero no tenemos por qué tirarnos para abajo ni encerrarnos en ello, sino que tenemos que aprovechar lo que tengamos nomás, lo que tengamos a mano y hacerlo nosotros mismos. En esta lógica de, del alotomismo, del lo-fi y todo esa visión de cómo hacer música. Por eso, aquí vamos a utilizar solamente las cosas que uno tiene a disposición, como por ejemplo el notebook y el micrófono del notebook y el micrófono de, o sea, los parlantes del computador. Entonces, para empezar, les quería mostrar un poco cómo configuramos el programa antes de poder grabar, cosa de que no tengamos problema al momento de grabar y todos esos rollos. Lo primero, también señalarles que como no voy a estar utilizando pistas MIDI, porque generalmente cuando uno abre el Ableton vienen dos pistas de audio y dos pistas MIDI, las borré para poder optimizar un poco los recursos. Que siempre es muy bueno como buscar la forma de optimizar recursos con este programa, ya que cuando lo saturamos mucho de muchas cosas, tiende a fallar en el sentido de que se pone lento, etcétera. Pero eso es porque tenemos muchos recursos utilizados y la CPU no aguanta. Ni tenemos la RAM suficiente como para poder hacerla aguantar. Pero si es que optimizamos de forma inteligente, podemos hacer que el programa funcione de una forma correcta. Entonces, para poder configurar la grabación, nos vamos a opciones y nos vamos a preferencias. En preferencias tenemos diferentes... Bueno, primero vamos a esta opción que es de audio, porque podemos estar en estas otras opciones, pero la principal es la de audio para poder grabar. Tenemos diferentes opciones. Les voy a mostrar las más importantes nomás. La más importante en este caso primero son el dispositivo de entrada de audio, que es donde nosotros tenemos la opción de poder seleccionar por dónde va a entrar nuestro audio. En este caso yo tengo seleccionado el micrófono del computador, pero si por ejemplo tuviera una interfaz de audio, probablemente me aparecería acá y la tendría que seleccionar. Lo mismo con el dispositivo de salida de audio. Es por donde nosotros queremos que salga el audio que estamos grabando. Y acá tengo seleccionado el altavoz de mi, de mi computador. Pero si tuviera unos subwoofer, los tiro por ahí, por esos parlantes. Em, Además, está la posibilidad de escoger la entrada, el tipo de entrada, ya sea entrada mono o entrada estéreo o las dos. Yo ahora tengo seleccionadas las dos en este caso. Otra cuestión importante al momento de grabar es que nos vayamos al tamaño del buffer de entrada. Esta opción determina un poco la latencia de la grabación. La latencia es lo que se demora, eh, por una parte, en grabar y luego llevar eso que grabamos al computador, por así decirlo, como el audio va apareciendo en nuestra pista. Entonces, es como ese trayecto desde el micrófono hacia el computador y lo que se demora. Eh, Generalmente esa demora está establecida por milisegundos. Por eso es importante que el tamaño del buffer cuando estamos grabando lo bajemos al máximo, porque si lo subimos nos damos cuenta que va subiendo aquí la latencia de entrada. Entonces lo ideal es que lo tengamos al mínimo posible. Eh,
teniéndolo al mínimo posible, tratemos de llegar como a 3 o menos, que esos son como em, milisegundos que el oído humano no percibe al final. Entonces ya es suficiente como para poder grabar de buena forma y no tengamos problemas con tardanza o que no vayamos al mismo ritmo, etcétera. Lo mismo con el tamaño del buffer de salida, que al final esto también determina cuánto se va a demorar en salir el sonido desde el computador a la salida de audio que tenemos seleccionada. Es importante señalar que el tamaño del buffer, mientras menos tenga y mientras menos latencia generemos, más recursos se van a utilizar. Por lo cual es importante que cuando grabemos solamente tengamos el buffer bajo. Pero si estamos trabajando ya en la canción, tenemos todo grabado, lo ideal es que subamos el tamaño del buffer para que no nos consuma recursos y así optimizar un poco el programa. Bueno, mostrada ya la configuración, quería mostrarles otras cositas que son estas opciones de grabación que tenemos acá, opciones de audio que tienen las pistas de audio. Por ejemplo, el audio from, que nos dice de dónde viene el audio, ya está configurado como un instrumento externo y ya está seleccionado, lo que quiere decir que de forma externa va a entrar el audio y no de forma interna, que en este caso puede ser como a través del programa. Por ejemplo, podemos hacer que esta pista, que es la 2, tenga un audio, lo reproducimos y hacemos que ese audio que estamos reproduciendo se grabe en la pista 1. En caso de que nosotros, por ejemplo, aquí seleccionáramos que queremos que el audio que ingresa a esta pista venga desde la pista 2. Ahí vendría desde la pista 2. Pero en este caso queremos grabar desde un instrumento externo. Además, tenemos hacia dónde va el audio y aquí tenemos seleccionado el master, porque al final el audio va hacia el master, que es el conjunto de todas las demás pistas. Y otra cuestión importante es que lo que nos señala acá, por ejemplo, estos numeritos y esta barrita nos señala si es que está entrando audio y también nos señala si es que, por ejemplo, el audio se satura o se rompe. Es importante que tengamos en consideración esto porque cuando el audio se rompe o se satura, no hay mucho que hacer en cuanto a arreglos, como que queda mal grabado y todas esas cosas. Entonces tenemos que tratar de regular eso un poco al momento de grabar. Por ejemplo, voy a hacer un aplauso para que vean cómo se pone rojo cuando se rompe el sonido. Otra de las opciones que tenemos son las del monitor. Como lo dice la palabra, esto es para monitorear. Y tenemos la posibilidad de, por ejemplo, escuchar lo que o tenemos la posibilidad de escuchar el audio que vamos a grabar. Por ejemplo, cómo está entrando, cómo está sonando y todo eso, antes de grabar. Pero primero tenemos que seleccionar la pista. Seleccionando la pista, ya eh, le damos a entender al programa que a través de esta pista es donde vamos a grabar. Vamos a generar la grabación de este instrumento, de esta voz, etcétera. Y cuando nos vamos al monitor de in, vamos a poder escuchar cómo está sonando hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ya estamos monitoreando. Ahí lo apagamos. Y también está la opción del auto, que lo que hace es que si por ejemplo en esta pista de audio ya tenemos grabado un audio, nos va a dar la posibilidad de poder escuchar ese audio que está grabado y también escuchar lo que nosotros estamos, em, lo que está ingresando como audio, como el in. Al final es como una mezcla de las dos opciones. Y em, es importante también como señalarles que aquí, en esta barrita verde, donde están los números, también podemos seleccionar de qué canal queremos que entre el sonido. Aquí están seleccionados los dos. Pero supongamos que tenemos una tarjeta de sonido que tiene dos entradas de audio, el programa automáticamente lo va a detectar y podemos tener dos instrumentos conectados a esa tarjeta y dependiendo del instrumento que queramos, que queramos grabar, nos vamos a la entrada 1 o a la entrada 2.
Y esos como son como los parámetros que tenemos que tener en consideración al momento de grabar. Y las preferencias, cómo configurar un poco antes de empezar en la grabación. Nos vamos a ir a la vista de arreglos. Ahora quería mostrarles un poco cómo yo... Bueno, primero le quería mostrar cómo se graba. Y yo antes hice como una grabación de una guitarra con el micrófono, ¿no?, del computador, como poder acompañar eh, lo otro que podemos grabar, porque en este caso yo voy a grabar como la voz encima de la guitarra. Entonces, para poder grabar, tenemos que seleccionar primero la pista que queremos donde grabe. Si es que selecciono acá, cuando empiece a grabar, se va a grabar en esta pista. Pero voy a seleccionar acá porque esta es la pista donde tengo la guitarra. Cuando grabamos, tenemos algunas opciones que se las voy a mostrar a continuación. Como por ejemplo, el metrónomo nos da la posibilidad de marcarnos como compases antes de comenzar a grabar. Por ejemplo, en esta parte que dice cuenta atrás, nosotros seleccionamos si queremos un compás, o sea, un tiempo que nos marque antes de entrar, o dos, o cuatro, para que tengamos como tiempo antes de empezar a grabar y no grabemos en el mismo momento. En este caso voy a ponerle uno para que vean cómo funciona. O primero lo voy a poner sin nada. Y ahí, como se darán cuenta, graba al tiro. Pero si es que le ponemos acá un bar antes de grabar, nos va a dar como un 4 tiempos antes de empezar. ¿Se fijan? Ahora voy a grabar una voz como para que vean cómo funciona la grabación y les voy a mostrar una última función. Ya, y ahí grabamos la voz y tenemos una guitarra y la voz. Entonces ya hay dos pistas de audio grabadas y sonaría así. Obviamente el audio es muy malo porque estoy grabando con el micrófono del computador nomás. Y bueno, otra cosa importante al momento de grabar es que, por ejemplo, cuando nosotros grabamos, le damos la opción de grabar al programa. A medida que vamos grabando, se va borrando. Disculpen, no había seleccionado. Ahora sí. A medida que vamos grabando, se va borrando la pista anterior. Pero sin embargo, si es que utilizáramos esta opción de aquí, que es el más, lo que haríamos es estar como grabando encima de la pista. Si se fijan, quedó esta pista. Entonces quedó como una encima de la otra. Esa función uno la puede utilizar dependiendo de lo que uno quiera. Eso es como lo que hay que saber para grabar. Ahora, con el tema de la composición, ¿cómo lo puede hacer uno? O sea, ¿por qué sirve tanto el Ableton como para poder componer? Es por el tema de las pistas. Porque, por ejemplo, yo aquí tengo grabada ya una guitarra y puedo ir agregándole más pistas y ir grabando otro instrumento, uno encima de otro. Y no sé, por ejemplo, yo cuando compongo generalmente lo hago con una base de guitarra. Entonces grabo la base de la guitarra en el Ableton, tengo una pista de la base de guitarra y digo, ya, ahora voy a
ponerme a hacer arreglos. Y me pongo a hacer arreglos, por ejemplo, con otro instrumento, ya sea punteo, hacer bajo, grabar la voz. Y a medida que voy grabando, aquí, por ejemplo, puedo ir configurando. No sé, por ejemplo, en esta pista grabo el bajo y después digo, no, no me gustó y lo borro. O puedo agregarle, por ejemplo, arreglos MIDI a una base de guitarra. Meto una pista MIDI y le meto como un instrumento. Vamos a ver, le voy a meter el colicho. Y como les había mencionado, con este botoncito uno activa el MIDI que funciona con el teclado del computador. Entonces, por ejemplo, ya tengo grabada esa guitarra de acá y voy a tocar encima para saber qué cosa suena bien con las notas con la tonalidad que nosotros seleccionamos de la canción. Por ejemplo, disculpen si me equivoco con la tonalidad, es que estoy tocando con el teclado, entonces me confundo un poco con las letras, porque no las sé bien. Generalmente yo utilizo un controlador MIDI. Pero eso, como que uno puede ir componiendo de esa forma, como que puede grabar tu base entera de la canción y ya tienes como el orden de dónde está la intro, dónde está la estrofa, etcétera. Y encima de eso van creando como otras pistas donde poder grabar otro instrumento, hacer arreglos, etcétera. Eso es como lo importante o cómo podemos utilizar este, este programa para poder componer. Más adelante, cuando ocupemos los efectos MIDI, que es la última clase, ahí vamos a ver un poco más en profundidad esta metodología, que igual como les dije es muy sencilla, onda grabar una base y encima empezar a arreglarlo, tener esa posibilidad, porque si es que no tenemos como un programa donde podamos grabar como pista, solamente podemos como, no sé, grabar o sea, tocar las notas que tenemos y supongamos que la grabamos en un celu y arreglamos ahí, pero ya no tenemos como más grabar. Y, o sea, no tenemos como otras pistas donde grabar, sino que solamente utilizamos la base del celular que grabamos y lo que estamos tocando ahora. Entonces aquí tenemos la posibilidad de generar más instrumentos y todas esas cositas. Y bueno, como les decía, más adelante vamos a profundizar en los efectos MIDI y se van a dar cuenta de lo bacán que son para poder generar arreglos. Y eso es como la clase de grabación. Espero les haya gustado. Cualquier duda me pueden escribir. Y la próxima clase va a ser sobre efectos de audio. Ahí vamos a ver un poco cómo arreglar estas pistas de audio a través de, por ejemplo, reverb, chorus y otras cositas por ahí. Así que eso, los dejo y muchas gracias por ver esta clase. Espero les haya servido y cualquier cosa me pueden decir.